Antonia Guterres y a la profesora Jasblady Marín, las cuales nos van a acompañar en este proceso y pues culminación de este trabajo. Bueno, esta cartilla está orientada a las diversas tipologías textuales para niños entre 10 a 12 años de edad, por lo cual hemos considerado el grado quinto. En primera instancia, tenemos un contenido, el cual nos evidencia las tipologías que vamos a abarcar durante el desarrollo de esta cartilla. Como están, estos son los textos descriptivos, los textos expositivos, los textos narrativos, los textos argumentativos, los textos explicativos y por último, pero no menos importante, los textos predictivos. Nosotras nos hemos basado en el diagrama del Ministerio de Educación Nacional, por ello hemos tomado estos 6 tipos de textos, porque pues sin duda son de suma importancia el saber su concepto, su función, su estructura y también saber en qué tipos de textos se pueden encontrar, de modo que el estudiante pueda reconocer en primera instancia el género y el tipo de texto al cual se está enfrentando. Sumado a ello, hay una serie de actividades con base a la selección de un modelo textual. Estas actividades están propuestas para que pues, el estudiante pueda organizar, unir, completar, seleccionar y demás procesos de aprendizaje para que nuestro fin es que él pueda explotar, desarrollar al máximo todas sus competencias y todas sus habilidades. No siendo más, espero que disfruten y se deleiten con este cuadernillo de aprendizaje. Bueno, como primera tipología textual vamos a abarcar los textos descriptivos. Bueno, entonces acá tenemos su definición, que es un texto descriptivo, que es aquel que nos presenta características puntuales de personas, objetos, paisajes, acontecimientos y demás. ¿Cuál es la función del texto descriptivo? La función del texto descriptivo tiene como función de describir algún elemento, como puede ser una persona, un animal, un objeto, una situación, y siempre responde a la pregunta ¿cómo es? Tenemos los tipos de descripción, entonces tenemos la prosopografía, la etopeya, el retrato, la topografía de acuerdo a un ejemplo, para que quede más claro, la zoografía y la caricatura. Los tipos de textos, ¿dónde los podemos encontrar? En la noticia, en la carta, en los cuentos, en las fábulas y en demás tipos de textos. Bueno, entonces ella es Sara y ella nos va a acompañar en todo este proceso. Vamos a abarcar lo que es la noticia. Entonces la noticia, ¿cómo se escribe una noticia? ¿Cuáles son los elementos de la noticia? Hay que tener en cuenta también los signos de puntuación. Se muestra un claro ejemplo para que quede más claro lo que se quiere llegar a explicar. La construcción de la noticia, entonces que debe responder a estas preguntas que son fundamentales: a quién le sucedió, qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. También se muestra un ejemplo de acuerdo a cada pregunta. Entonces, a quién sucedió y acá lo explicamos, dónde sucedió y así sucesivamente. Ya damos una pequeña introducción de leer esta noticia llamada El rescate del gato Rufo. Y pues con base a esa noticia tienen que responder, tienen que encerrar la respuesta correcta, tienen que responder la pregunta. Entonces dice, ¿qué imagen corresponde a los hechos que ocurrieron? Entonces ellos tienen que ahí encerrarla. ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Entonces es una pequeña introducción. Y ya aquí es a retar tus competencias. Entonces acá se le pide al estudiante que pues lea esta noticia, el perseguidor de ciclistas, y también se le recuerda los pasos para llevar a una noticia, para redactar una noticia,
y así sucesivamente. El paso 2, el paso 3 y así de igual modo se va respondiendo la actividad. En el paso 4, que tienen que tener en cuenta la entrada y el cuerpo, y pues se coloca un ejercicio donde se lleve a cabo estos elementos de la noticia y pues ya. Bueno, en esta parte de la cartilla vamos a ver los textos expositivos. Primero, ¿qué es el texto expositivo? Entonces, es aquel que se caracteriza porque en él predomina la función de informar al receptor de forma clara sobre algún tema en específico. La función primordial es transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que además agrega explicaciones, teorías, estudios y entre otros. Hay diversos tipos de textos expositivos que son las conferencias, los informes, los resúmenes, los artículos científicos y los libros de texto. En este caso hemos tomado los resúmenes y voy a hablar un poco acerca de estos. El resumen es una reducción de texto a aspectos importantes. Es extractar un determinado asunto o materia. Es una información concisa de un asunto o tema. Es una forma abreviada de un texto original y es una exposición precisa de las ideas principales de un texto. ¿Cómo se hace? Pasos para crear un resumen. Paso 1. Primero, leer, escuchar y mirar con atención. En este caso, se deben leer el texto tantas veces como sea necesario. En el paso 2, tenemos comprender el material. Aquí es comprender como tal el texto, las ideas fundamentales con precisión. En el paso 3 es resaltar la información relevante. Para esto se puede subrayar. En el paso 4 ya viene la parte de redactar. Aquí se redacta con palabras propias y pues que no sea solo una copia del texto original. El paso 5 es revisar lo escrito. Aquí se organizan las ideas y pues hace una conexión entre ellas. También hay que tener en cuenta que la extensión del texto debe ser del 20 o 25% del texto original. Aquí se ve que el texto original es extenso y el resumen es corto. Entonces, al momento de redactar el resumen, debes tener en cuenta: primero, el orden de ideas del resumen sigue el orden del texto original. La claridad, aquí es que el texto sea comprensible. La concisión, aquí es anotar solo lo fundamental. Y la coherencia, solo las ideas que estén relacionadas entre sí. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí se ve el cuento del patito feo. Vemos que es bastante extenso y esta es la parte del resumen del mismo cuento del patito feo y pues ya se nota que es más corto. En este caso hemos puesto estas actividades. La primera dice: mira la imagen que se presenta a continuación y comenta la idea que tienes del resumen. Entonces es hacer eso. Luego dice: lee el siguiente texto titulado Diario de Clara, subraya las ideas principales y luego plantea un resumen del mismo. Leerlo y acá colocar el resumen como tal. El tercer punto es para marcar la respuesta correcta con única respuesta. Y el cuarto es relacionar las imágenes con los pasos para hacer un resumen. Entonces, deben colocar acá si es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 o el paso 5, como según corresponda. Y bueno, esta fue la parte de los textos. En la página 33 de nuestra cartilla se ubican los textos narrativos que hacen parte de la tipología narrativa. Los textos narrativos son relatos en los que se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y un tiempo concreto. Seguimos con la estructura de la narración, que consta del planteamiento, nudo y desenlace. A continuación veremos algunos ejemplos de tipo de texto, en este caso de texto narrativo. Nos enfocamos en el cuento. Esta es una narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios.
en la cual un grupo de personas desarrollan una trama relativamente sencilla. Seguimos con las partes que componen al cuento, que son en la introducción, el mismo inicio o planteamiento, el desarrollo nudo y por último el desenlace o final. Estos son los elementos que conforman el cuento: los personajes, el narrador, las acciones, el ambiente y el desenlace. A continuación les vamos a presentar un cuento, Los tres cerditos, y ahí iremos identificando las tres partes que conforman la narración: el inicio, el desarrollo y el desenlace. Ahora continuamos con los ejercicios, reta tus competencias. Les vamos a colocar un cuento, se llama El Eco. A partir de este cuento se van a formular unas preguntas. La primera pregunta es, responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el texto anterior. ¿Cuál es el personaje principal del cuento? ¿Cuáles son los espacios en los que transcurre la historia? El siguiente punto nos dice, relaciona los hechos con las partes del cuento a la que pertenece. Aquí otra vez vamos a identificar las partes de la narración dentro del cuento El Eco. Y por último, escribe un final alternativo para el cuento de la bruja Mon. Ahora vamos a aprender un poco sobre los textos argumentativos. ¿Sabes qué es el texto argumentativo? El texto argumentativo es aquel que trata de convencer, cambiar o en ocasiones reforzar la opinión del lector en el texto mediante razones que sean aceptables. El texto argumentativo tiene como función lograr convencer al lector acerca del pensamiento del escritor. Existen diversos tipos de texto, como las disertaciones, las editoriales, la publicidad, los ensayos y las columnas de opinión. Aprendamos un poco acerca de las columnas de opinión. Son llamadas columnas de opinión o también artículos de opinión. Estas es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona o medio de comunicación acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Esta es la estructura para realizar un texto argumentativo. Entonces tiene puntos de vista o posición. Este es el hecho, opinión o idea que se defiende y comprueba a través de los argumentos. Los argumentos son cada una de las pruebas, razones, ejemplos, hechos y causas que permiten comprobar y defender un punto de vista. Por lo tanto, en una argumentación es importante presentar la mayor cantidad posible de argumentos. Y la conclusión. Este es el cierre de la argumentación, por lo tanto, debe expresar de manera clara la comprobación del punto de vista que se defendió. Ahora vamos a mirar unos pasos para elaborar un artículo de opinión. Primero, debes elegir un tema. Segundo, debes informarte sobre el tema. Tercero, debes exponer la idea a tratar. Cuarto, debes argumentar sobre el asunto. Quinto, debes emplear la voz activa. Sexto, utilizar ejemplos e incluir al lector. Séptimo, proporcionar una solución. Octavo, concluir las ideas expuestas. Y noveno, hacer una revisión general. Este es un ejemplo como tal de un artículo de opinión.